Buenos días con todos. Vamos a estudiar el curso de química, el tema de masa equivalente, ¿no? Vamos a ver un poco esta definición y entender un poquito por qué se llama masa equivalente, ¿no? Dice que está referida a las equivalencias, ¿no? Como su nombre lo dice. Y va acá, por ejemplo, consumir, ¿no? 200 mililitros de leche. Y esa cantidad de proteínas que tiene esas 200 mililitros de leche, en ella es la misma que encontrarás al consumir 2 huevos cocidos. También podemos afirmar que 324 kilómetros hay 200 millas, o sea, es lo mismo, ¿no? Y en una milla equivale a 1,62 kilómetros. O sea, estamos viendo de una equivalencia entre masas, ¿no? Entre unidades, ¿no? En este caso, acá tenemos una imagen donde podemos apreciar mejor, ¿no? Un vaso de leche equivale a 2 huevos, ¿no? Y 1 kilogramo de azúcar equivale a 2,2 libras de azúcar. Son una comparación, ¿no? Una equivalencia, ¿no? Ahora, la masa equivalente también se le va a denotar con la letra PE, porque antiguamente se le llamaba como el peso equivalente, ¿ya? Ahora, estos pesos equivalentes o masa equivalente es la cantidad de sustancia o porción de masa con la que se establece una proporción definida, dice, ¿ya? Generalmente para el hidrógeno y el oxígeno ya se tiene un patrón, ¿no? Un patrón de referencia, ¿no? Su masa equivalente del hidrógeno va a ser 1 y del oxígeno va a ser 8, ¿ya? Se dice también que la masa equivalente es adimensional, es decir, no posee unidades, ¿no? Que quiere decir que cuando tú calcules la masa equivalente, no le vas a poner ni gramos, no vas a pensar porque es masa, le voy a poner la unidad de gramo, kilogramo, no tiene nada que ver, ¿ya? Recuerda muy bien que si bien es cierto, se ha estudiado que la masa, solamente cuando hablamos de masa se mide en kilogramos, gramos, pero en este caso la masa equivalente no tiene unidad. Ya, es una relación, por lo tanto las unidades se eliminan, es adimensional, se le dice, ¿ya? No coloques ni gramos ni kilogramos, simplemente el número, ¿ya? Ahora sí, seguimos por acá y vamos a determinación de la masa equivalente, dice, ¿no? Bueno, vamos a ver para dos casos, para elementos y para compuestos, ¿no? El valor de la masa equivalente se determina empleando la masa atómica, dice, ¿no? Y ya sabemos cómo calcular la masa atómica de un elemento, es más, en la tabla periódica aparece, ¿no? La masa atómica de cada elemento. O la masa molecular, ¿no? Si hablamos de masa atómica, estamos ya, como le expliqué en clases anteriores, es la masa que se encuentra en la tabla periódica de cada elemento particular. Pero si hablamos de la masa molecular, eso ya depende de la sustancia o la molécula, ¿no? Tenemos que calcularlo, ¿no? Como hallar su masa molecular, ¿no? Hemos visto, ¿no? Para ello se emplea el término parámetro teta, que es el parámetro de combinación, el cual depende de la naturaleza química de la sustancia y del tipo de reacción en la que se desarrolla. Dice. Bueno, en este caso, este parámetro va a tener varias, cuando lleguemos a la parte de un compuesto, va a tener varias maneras de calcularlo, ¿ya? Primero en elementos, ¿ya? Elementos químicos, ¿no? Elementos de la tabla, ¿no? Si en un elemento químico la valencia es una característica que se relaciona con su capacidad de combinación. Generalmente la valencia es numéricamente igual al estado de oxidación del elemento, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que recordar cómo calcular la valencia o estado de oxidación de un elemento, ¿no? Y eso también ya hemos estudiado. En esta tablita, sin embargo, te estamos dando ya un resumen, ¿no? Por ejemplo, el litio, sodio y potasio pertenecen al grupo 1A. Eso también se estudia en tabla periódica. Por lo tanto, su valencia será 1, ¿no? Tenemos al magnesio y el calcio, que pertenecen al grupo 2A, y su valencia será 2, de ambos, ¿no? Tanto como el magnesio tiene valencia 2 y el calcio también valencia 2. Y el grupo 3A, ¿no? Tenemos ahí, en este caso la valencia es 3, ¿no? Acuérdate, mira, si es 1 en romano es 1, si es 2 en, ¿no? Y hasta el 3 grupo 3A, ¿no? Ahora, ¿cómo se calcula el peso, la masa equivalente en un elemento? Como la masa atómica del elemento dividido entre su valencia, ¿no? Acá está, esa es la forma, ¿ya? Veamos un ejemplo. Calcular la masa equivalente del magnesio. Bueno, la masa atómica tengo que tener primero, ¿no? Porque tengo que dividir la masa atómica entre la valencia. La masa atómica del magnesio es 24, ¿no? Eso lo encuentras en la tabla, ¿ya? Y en las clases anteriores, cuando vimos el tema, también lo vas a encontrar, ¿no? Y eso lo tengo que dividir entre ¿qué? Entre su valencia. Y la valencia del magnesio, ¿en qué grupo pertenece el magnesio? Al grupo 2A. Por lo tanto, su valencia es 2. Entonces divido 24 entre 2, eso me da 12, ¿ya? En compuestos químicos, ¿no? Ya hemos visto ahora en elementos, ya sabemos cómo calcular
la masa equivalente en cualquier elemento, ¿no? Ahora vamos a ver en compuestos, ¿no? Que es la unión de varios elementos, ¿no? Se debe tener en cuenta la función química a la que corresponde, es decir, si es un ácido, un hidróxido, un óxido o una sal, ¿no? Debemos tener en cuenta lo siguiente. Bueno, tenemos acá la función química ácido, hidróxido, sal y óxido, ¿no? Y los parámetros de combinación, como habíamos mencionado anteriormente, era teta, ¿no? Y ese valor de teta va a variar, ¿no? Cuando hablemos de un ácido, cuando el compuesto que estamos trabajando es un ácido, ese valor de teta va a ser igual al número de hidrógenos liberados. Cuando trabajamos con un hidróxido, el número teta va a ser igual al número de OHs liberados, ¿no? Que es el ion oxidrilo, ¿no? Cuando hablamos de sales, el teta vale carga neta del catión y óxido también la carga neta del catión, ¿ya? Ahora, la masa atómica, la masa equivalente de este compuesto es la masa molecular entre el parámetro de combinación, o sea, el teta, ¿no? Para el caso de compuestos covalentes, sería de esta manera, y cuando el caso de compuesto iónico es peso fórmula sobre teta, ¿no? PF es peso fórmula y M con rayita es masa molecular, pero vienen a ser lo mismo, cuando se calculan es lo mismo, ¿ya? Realmente que se le llama peso fórmula cuando hablamos de un compuesto iónico y cuando hablamos de un compuesto covalente se le llama masa molecular, pero numéricamente se calcula de la misma manera, ¿ya? Entonces ya sabemos que el valor de teta va a variar dependiendo con qué compuesto estamos trabajando, ¿ya? Bueno, definimos entonces por acá. Ejemplo, ¿no? Calcular la masa equivalente y tenemos acá el ácido octosiliaco, ¿no? Mira, esta es la fórmula, H4SiO4, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer acá es primero calcular su masa molecular, porque este es un compuesto, ¿no? Su M con rayita. Sería acá multiplicar 4 por 1, ¿no? Porque es la masa atómica del hidrógeno, eso me da 4. El silicio es un dato que me dan, vale 28. 28 por 1, 28. Su masa atómica del oxígeno es 16, pero como tengo 4 átomos, sería 4 por 16, 64. La suma de todo me sale 96. Esa sería la masa molecular. Ahora, para calcular la masa equivalente de este, como es un ácido, ¿qué dice? Cuando trabajamos con un ácido, el valor de teta es el número de hidrógenos liberados, ¿no? Entonces, voy a ver cuántos hidrógenos tengo. Vemos la fórmula y tengo 4, mira, H4 dice. Por lo tanto, tengo que dividir, ¿no? Mi valor de teta valdría 4. Entonces sería acá 96, que es la masa molecular, dividido entre 4. Y eso me da ¿cuánto? 24 sería la masa equivalente, ¿ya? Otro ejemplo por acá es el hidróxido de bario. Su fórmula es la siguiente. Ba y entre paréntesis OH2, ¿no? De dato me dan que la masa atómica del bario es 137. Entonces estamos trabajando con un hidróxido. Vamos a la función hidróxido y me dice que el teta es el número de iones, ¿no? En este caso, ion oxidrilo liberadas, ¿no? Tenemos que ver cuántos tenemos, ¿no? Entonces, primero calculo el peso fórmula, ¿no? En este caso trabajamos con el peso fórmula porque estamos hablando de un compuesto iónico, ¿no? Entonces, si es un compuesto iónico, peso fórmula, pero igual se calcula igual que en el caso de la masa molecular, ¿no? O sea, multiplicaría acá un átomo de bario sería 1 por 337, sería 137, ¿no? Acá tengo, mira, el oxígeno y el hidrógeno, 16 y 1. 16 más 1, 17. 17 por 2, 34. O sea, al final toda la suma me sale 171. Que sería el peso fórmula, pero lo tengo que dividir entre el teta. Pero el teta es la cantidad de iones, ¿no? En este caso, OHs liberados. ¿Cuántos OH tengo? Mira, acá me dice que tengo 2 átomos OHs, ¿no? De ese ion. Entonces sería 171 entre 2 y eso me da 85,5. Que sería la masa equivalente del óxido de bario. Vamos a los ejercicios, chicos. Hemos visto unos ejemplos y ahora vamos a ver unos problemitas más. Calcular la masa equivalente del estroncio, dato la masa atómica del estroncio es 88. Como hablamos de un elemento, ¿no? Como es un elemento, entonces la fórmula sería así. Masa equivalente del estroncio sería masa atómica sobre la valencia del estroncio. Entonces, calculamos de esta manera, ¿no? Estoy poniendo 88, que es la masa atómica, y lo divido entre 2. ¿Por qué lo divido entre 2? Porque el estroncio pertenece a ¿qué grupo? El grupo 2A. Por lo tanto, sería entre 2. Entonces, mi respuesta sería acá 44.
¿no? 88 entre 2, 44. Luego tenemos acá problema número 2. Determina la masa equivalente del ácido fosfórico, que es H3PO4. Y de dato me dan la masa atómica del fósforo, que es 31, ¿no? Entonces acá hemos puesto lo siguiente, mira. Como es un compuesto cuya función química es un ácido, tendremos que tomar en cuenta la cantidad de hidrógenos liberados. ¿Por qué digo eso? Teoría, ¿no? Por acá. Estamos trabajando con un compuesto, entonces tenemos que ver si es un ácido, el teta vale el número de hidrógenos liberados, ¿no? Entonces seguimos trabajando por acá. Calculamos entonces la masa molecular del ácido, que es H3PO4, ¿no? De esta manera calculamos, ¿no? Es algo que hemos estudiado ya. Y obtenemos como respuesta el valor de 98, ¿no? Y hemos hecho multiplicar la cantidad de átomos de cada elemento, ¿no? 3 por 1, ¿no? 1 es su masa atómica y 3 átomos de hidrógeno es 3 por 1, ¿no? Más, tengo un átomo de fósforo y su masa atómica del fósforo es 31, 1 por 31, más tengo 4 átomos de oxígeno, sería 4 por 16, y la suma de todo esto me sale 98, que sería la masa molecular. Luego voy a calcular la masa equivalente, que es el PE, ¿no? Por la fórmula, masa molecular entre teta, ¿no? Como estamos hablando de un ácido, el valor de teta es la cantidad de hidrógenos. ¿Y cuántos hidrógenos tengo? 3, ¿no? Entonces sería 98 entre 3. Y eso me da como respuesta el valor de 32,6, ¿no? Sería la masa equivalente. Pasamos al problema 3. También me piden hallar la masa equivalente, pero en este caso del hidróxido férrico, FeOH3, ¿no? En este caso la función química es un hidróxido y tendremos que tomar en cuenta la cantidad de OHs liberados, ¿no? ¿Qué significa liberado? Simplemente la cantidad de OHs que tengo, nada más, ¿no? No voy a pensar otra cosa, ¿no? Se trabaja con el peso fórmula por ser un compuesto iónico, ¿no? Entonces, continuamos por acá. Calculamos el peso fórmula de la misma manera que hemos calculado la masa molecular. Y eso me da como respuesta el valor de 107. Luego calculamos la masa equivalente, PE, aplicando la fórmula, ¿no? Peso fórmula entre teta, ¿no? Como es un hidróxido, hemos dicho que tengo que hallar la cantidad de OHs, ¿no? Y me doy cuenta que tengo 3, ¿no? 3 OHs, ¿no? Porque está dentro del paréntesis. Y el peso fórmula es 107, por lo tanto sería 107 entre 3. Y eso me da el valor de 35,6. Un ejercicio más, donde me piden calcular la masa equivalente del carbonato de calcio, CaCO3, y el dato de la masa atómica del calcio es 40. Esto de acá es carbonato. Cuando hablamos de carbonatos, ¿no? Todos los que terminan en ato generalmente son sales, ¿no? Entonces, por lo tanto, el carbonato de calcio es una sal. Y se tiene que tener en cuenta la carga del catión. En este caso, es el calcio. El catión sería el calcio, ¿no? Acuérdate que el catión siempre son los que tienen carga positiva, ¿no? Aniones son los que tienen carga negativa. Y cuando ya se estudió el número de oxidación, el oxígeno siempre tiene carga -2, ¿no? Por lo tanto, el calcio tendría, si tú calculas, va a ser otra carga, ¿no? Positiva, ¿no? Entonces calculamos primero el peso fórmula del carbonato de calcio, sería 1 por 40 más 1 por 12 más 3 por 16. Y obtenemos como respuesta el valor de 100. Luego pues, calculamos la masa equivalente con la ecuación, ¿no? Peso fórmula entre teta. En este caso es peso fórmula. Entre teta hemos calculado 100 entre ¿qué? Entre 2, ¿no? ¿Por qué teta vale 2? Acuérdate que hemos dicho que como es una sal, entonces sería la carga del catión, pero el catión del calcio, el calcio pertenece a ¿qué grupo? A 2A, ¿no? Como pertenece al grupo 2A, entonces su valencia es 2, ¿no? Entonces esto como respuesta me sale el valor de 50, ¿no? Que sería la masa equivalente del carbonato de calcio, ¿ya? Correcto, chicos. Entonces acá lo que tienen que hacer es recordar un poquito lo que es el número de oxidación para calcular bien sus valencias, ya sea en un elemento o en un compuesto, y simplemente aplicar esta ecuación, ¿no? Que es una división en realidad, ¿no? Es una división de la masa molecular entre la valencia, ¿no? ¿Ya? Y en los casos que sean hidróxido, función ácido, ya sabemos que tienen que simplemente ver la cantidad de hidrógenos que tiene en un ácido y en un hidróxido la cantidad de OH liberados, ¿no? Chicos, nos quedamos hasta aquí. Les dejo su actividad para que practiquen y nos vemos. Cuídense. Chao.